Bienvenidos al curso de análisis crítico del discurso. En este módulo introductorio vamos a analizar los conceptos básicos que nos permitirán hacer el análisis del discurso práctico. Soy Dayan Garzón y soy estudiante de la maestría en Comunicación y Opinión Pública. De ahí que me parece pertinente realizar este tipo de cursos, ya que en la universidad suelen dar estos cursos de manera muy teórica. Entonces de ahí que el objetivo principal de este curso es que lo hagamos práctico y de forma colectiva. Bueno, comenzaremos primero aclarando lo que es el análisis del discurso. Este es un instrumento interdisciplinario y parte de las metodologías cualitativas. Las metodologías cualitativas de la investigación se realizan a partir de la interacción entre el investigador, la investigadora y el sujeto de estudio. De ahí que estas metodologías nos permitan tener un enfoque mucho más amplio, mucho más global de la realidad social. Bueno, una de las preguntas más frecuentes que nos suelen decir los participantes es ¿a qué puedo aplicar el análisis crítico del discurso? Y realmente es que este se puede aplicar a cualquier tipo de discursos, orales, escritos e incluso multimediales. En este curso vamos a aprender el análisis crítico del discurso de medios. Bueno, ahora vamos a profundizar qué es el discurso. Normalmente este concepto ha sido bastante utilizado incluso en el vocabulario colectivo, ¿no? En el día a día. Pero vamos a tratar de hacerlo un poquito de una forma un poco más académica, ¿no? Entonces, el discurso son construcciones grupales que se materializan individualmente por un agente enunciador o por un sujeto enunciador que tiene un motivo, alguna intencionalidad para hacerlo. Tenemos que tener presente que el discurso está cargado de creencias. ¿Por qué? Porque es emitido por un sujeto que durante toda su vida ha venido ya interiorizando estas creencias. Entonces es importante tener presente eso porque cada enunciador o cada sujeto va a hablar desde una posición distinta. No es lo mismo que hable un político a que hable un trabajador, por ejemplo. Los dos van a estar desde distintas posiciones, o un empresario. Entonces, hay que tener presente esta posición del hablante para poder analizar el discurso. Según Bakhtin, que es un teórico lingüístico, menciona que existen 3 elementos fundamentales para hacer un análisis crítico del discurso. Primero es el contenido, que es netamente las formas lingüísticas, es decir, normas, reglas gramaticales, que son aprendidas incluso desde niños de acuerdo al lenguaje que utilicemos. El segundo elemento es el estilo, es decir, las formas, los tonos de voz que los enunciadores lo realizan o cuando comunican, ¿no es cierto? Y el tercer elemento es la construcción compositiva, que tiene que ver con el contexto, es decir, el lugar, la hora, la fecha o la situación en la que se haya emitido tal o cual discurso. Para hacerlo un poco más práctico, vamos a dar un ejemplo. No sé si ustedes recuerdan el discurso emitido en el 2013 por el expresidente Rafael Correa en una sabatina cuando anunció que se debería sancionar a 3 asambleístas de su propio partido por poner ante el Pleno de la Asamblea Nacional la despenalización del aborto en casos de violación. ¿Cómo lo analizaríamos? Primero, el contenido gramatical. El expresidente enunció en ese discurso palabras como traidores, apuñaladas por la espalda. Estas palabras nos van a permitir entender por cómo lo dijo o con qué intencionalidad dijo este discurso. El segundo elemento es el estilo. El expresidente lo dijo en una forma bastante enojada, disgustado e incluso irónica. Y el tercer elemento es el contexto. Hay que recordar que este discurso emitido por el expresidente se dio después de que las asambleístas propusieran ante el Pleno de la Asamblea despenalizar el aborto en caso de violación tras las múltiples manifestaciones y plantones que hicieron las activistas feministas en ese entonces. Para entender el discurso del expresidente hay que entender estos 3 elementos. Si no, lo vaciaríamos de sentido, no entenderíamos el por qué lo dice. Con este ejemplo podemos entender que el discurso es acción también, porque como les había mencionado, tiene una intencionalidad, tiene un fin o una meta. Esto quiere decir que el presidente tenía un fin al emitir su discurso. ¿Qué sucedió en ese caso en específico? Sucedió que las asambleístas retiraron tal moción del Pleno de la Asamblea Nacional, es decir,
Ya no se debatió sobre la despenalización del aborto. Además que fueron sancionadas por su partido político. Es decir, ese discurso tuvo acción en la vida real. Bueno, al igual que estos tres elementos principales, no olvidemos que son el contenido, el estilo y la construcción compositiva, Bakhtin nos dice que los géneros discursivos son igual de importantes para analizar un discurso. Los géneros discursivos nacen de acuerdo a las necesidades del enunciador o sujeto enunciante. Es decir, estos son composiciones que se van construyendo a lo largo de la vida, por ejemplo, desde el lugar en donde crecemos. No es lo mismo que una persona de la costa cuando habla que una persona de la sierra, por ejemplo. O incluso en la sierra mismo, una persona de Quito que una persona de Cuenca. Tienen vocablos distintos, tienen incluso tonalidades de voz distintas. Entonces, de acuerdo a estos géneros discursivos, se dividen en dos. El primario, que son las formas cotidianas del habla, en donde nos permiten hacer las primeras relaciones interpersonales. Por ejemplo, cuando hablamos con los amigos del barrio o cuando hablamos de forma muy simple en una reunión familiar, por ejemplo. Esos son géneros discursivos primarios. Pero también existen los géneros discursivos secundarios, que son las formas un poco más académicas, las formas un poco más formales, valga la redundancia, como por ejemplo el estilo o el género académico, el género periodístico, científico e incluso el de novela. Bueno, ahora nos vamos a detener a analizar y a poner en práctica otros conceptos que son fundamentales para el análisis crítico del discurso, según Van Dijk, ya que estos cuatro conceptos que son la acción, el contexto, el poder y la ideología nos van a permitir tener una visión mucho más global del discurso y también un poco leer entre líneas, lo que no solemos hacerlo por lo general con las primeras impresiones en la lectura, ¿sí? Entonces, al igual que los autores anteriores, la acción para Van Dijk es esta intencionalidad que tiene el enunciador. ¿Sí? Es decir, como lo habíamos dicho, los discursos se pueden materializar, por ejemplo, en políticas públicas, se pueden materializar en una negativa, alguna acción que sucede en la vida real, como lo habíamos dicho, por ejemplo, el debate de la despenalización del aborto en la Asamblea. Entonces es muy importante entender, en primera instancia, cuál es la acción del discurso. El segundo elemento es el contexto, pero aquí vamos a profundizar un poco más. Ya no solo nos vamos a quedar en lo que es la posición del hablante, ya no solo vamos a entenderlo como el lugar en donde se genera el discurso, sino también vamos a entender elementos como, por ejemplo, la utilería. ¿Qué queremos decir con la utilería? Por ejemplo, la forma en cómo está vestido el enunciador, si lleva chaqueta, si lleva tenis, si lleva camiseta, esto va a comunicar algo. También tenemos que dar cuenta de qué está atrás, si hay una pancarta, si hay, por ejemplo, banderas, si hay un escudo, si hay alguna frase. Estos elementos no son fortuitos o no son de a gratis, realmente. Las personas que realizan discursos, por lo menos los que están en una situación de poder, por lo general se enmarcan de acuerdo al mensaje que quieran emitir. Entonces es importante estar muy atentos a los detalles. Incluso en el contexto podemos también ver quiénes les acompañan. Por ejemplo, si está un agente policial, o si está un militar, o si está un representante de la iglesia. Eso también comunica. El cuarto elemento es el poder. ¿Qué es el poder? El poder, pues a veces lo entendemos como una categoría muy abierta, que a veces entendemos y no lo entendemos. Pero aquí nos vamos a centrar en que el poder es la relación que se genera entre uno o más grupos, en donde un grupo genera control sobre otro grupo subordinado. ¿Cómo se puede generar este tipo de poder? Se puede generar de forma persuasiva o a través de la fuerza física. Vamos a dar un ejemplo para entender esto un poco más explícito. Los medios de comunicación generan poder, pero no generan poder a través de la fuerza, sino pueden generar poder a través de la persuasión. Por ejemplo, las propagandas políticas nos generan un mensaje, nos dan un mensaje de voto, por ejemplo, de intención de voto, y a través de eso, pues, se va generando un poder. Otro tipo de poder persuasivo, por ejemplo, se puede dar a través de la iglesia.
los obispos, por ejemplo, los padres que ofician la misa, tienen poder sobre sus creyentes, ya que son los que encaminan de alguna forma esta idea macro de vida. A través de la fuerza física, ¿cómo se lo puede hacer? Por ejemplo, en los regímenes militares, el castigo es una forma de ejercer poder, por ejemplo, de un coronel a un cabo, ¿sí? Entonces, a través de estos ejemplos se pueden materializar las formas de poder. El cuarto concepto que es importante tenerlo presente es la ideología. La ideología vamos a entenderlo como las representaciones o las identidades que tienen un grupo de personas, ¿sí? Es decir, las creencias, los objetivos que mueven a un grupo de personas que de alguna u otra forma se organizan. En esto podemos entender, por ejemplo, los colectivos feministas tienen una forma de pensamiento. O tradicionalmente se entiende a la ideología de izquierda y de derecha, o por ejemplo otra forma de ideología se puede pensar en los colectivos ambientalistas. Tienen unos objetivos específicos y una identidad grupal que enmarca sus ideas. Para hacerlo práctico y para entender todos estos conceptos que hemos visto hasta ahora, vamos a ver en un estudio de caso. Esta es una portada de diario El Comercio, en donde dice 3 ejes en primer mes de gobierno. Tenemos que tener en cuenta aquí, por ejemplo, la estructura gramatical, las palabras que usa, incluso el tamaño de letra y cómo hacen énfasis a ciertas palabras. Otra cosa que tenemos que tener presente es que utilizan 3 imágenes, aduciendo al titular, en donde se muestra un presidente en 3 facetas. Por ejemplo, se le ve al presidente con su banda presidencial en la primera foto. En la segunda se muestra un presidente en donde de alguna forma ha actuado ante la crisis sanitaria. Y en la tercera foto se le muestra en su oficina, pero tiene algo particular, que tiene un agente de la fuerza militar o policial atrás suyo, que de alguna forma legitima su poder en este entonces. Bueno, estos elementos son a breves rasgos, pero lo que queremos es que ustedes lo hagan en sus casas y que vayan practicando y que vayan ya obteniendo resultados con estos elementos que hemos visto ahora. La siguiente clase los vamos a exponer y vamos a analizar qué han encontrado, ¿sí? Entonces eso es todo por hoy. Esta ha sido la clase introductoria y los esperamos la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.